¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto. Bienvenidos a la clase de hoy con el tema multiplicación de monomios. Vamos a hacer primero un repaso de algunos conceptos básicos de álgebra. Veamos primero qué es un monomio. Acá pues como podemos ver, pues nos dice que un monomio es una expresión algebraica que está compuesta de un solo término algebraico, por lo que podemos decir que un monomio es un término algebraico. Otro concepto importante que debemos recordar son los elementos de un término algebraico. Un término algebraico o un monomio está compuesto de 4 elementos. El primer elemento es el signo, el cual puede ser negativo o puede ser positivo. En este ejemplo, como podemos ver, el signo es negativo. Comúnmente, cuando el signo es positivo, no se escribe. Es decir, si al inicio no hay un signo, vamos a sobreentender que el signo es positivo. El segundo elemento es el coeficiente numérico. En este ejemplo, como podemos ver, el coeficiente numérico es 8. Es decir, que el número que está antes de las letras le vamos a llamar coeficiente numérico. El tercer elemento es la parte literal. Al grupo de letras le vamos a llamar parte literal. En este ejemplo, la X, la Y y la Z es la parte literal. Algunos términos pueden tener únicamente una letra, 2 letras o 3 letras. Comúnmente, como máximo, tiene 3 letras. A ese grupo de letras le vamos a llamar parte literal. El siguiente elemento son los exponentes. Los exponentes son los números que están sobre las letras. Como podemos observar en este ejemplo, la X su exponente es 6, la Y su exponente es 2 y la Z su exponente es 1. Cuando a una letra no le aparece exponente, vamos a sobreentender que su exponente es 1. Veamos un caso especial de un monomio o término algebraico. AB. En este ejemplo, el signo es positivo. Cuando a un término algebraico no le aparece signo, vamos a sobreentender que es positivo. De la misma manera, el coeficiente numérico es 1. Cuando comúnmente el 1 no se escribe. Cuando a un término algebraico no le aparece coeficiente, vamos a sobreentender que es 1. Siguiente elemento, la parte literal. En este ejemplo, la A y la B sería la parte literal. Por último, tenemos el cuarto elemento, que son los exponentes. Cuando a las letras no les aparece exponente, vamos a sobreentender que sus exponentes es 1. En este caso, el exponente de la A es 1 y el exponente de la B también es 1. Algo que también debemos de recordar es la ley de signos, de la multiplicación. La primera ley de signo nos dice que si yo multiplico 2 positivos, vamos a obtener como resultado un positivo. Si multiplicamos 2 negativos, es decir, menos por menos, vamos a obtener como resultado positivo. Si multiplicamos un positivo por un negativo, vamos a obtener como resultado negativo. Es decir, más por menos nos da menos. Si multiplicamos un negativo por un positivo, de la misma manera vamos a obtener menos. Veamos acá, entonces menos por más sería igual a menos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta para poder pasar a la parte práctica. Veamos acá un ejemplo de una multiplicación de monomios. En el ejemplo 1 me piden menos 3x elevado a la 6, y elevado a la 8, por 4x elevado al cuadrado, y elevado a la 5. Aquí a la derecha también pues tengo nuevamente las 4 leyes de la multiplicación, de la ley de signos de la multiplicación. Para multiplicar dos monomios procedemos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar sus coeficientes numéricos, es decir, vamos a multiplicar menos 3, lo multiplicamos por 4 positivo.
nos damos cuenta que el 3 es negativo y el 4 es positivo. Veamos acá, si yo multiplico un negativo por un positivo, veamos la regla número 4 o la ley número 4, menos por más, vamos a obtener como resultado menos. Por lo tanto, acá vamos a escribir menos. El siguiente paso es multiplicar los coeficientes numéricos. Vamos a multiplicar 3, este 3 lo multiplicamos por este 4. 3 por 4 nos va a dar 12. Enseguida multiplicamos las letras. ¿Cómo se multiplican las letras? Vamos a multiplicar de la siguiente manera. Se copia la letra y se suman sus exponentes. Nos damos cuenta acá que la x acá, la primera x su exponente es 6 y la otra x su exponente es 2. Entonces vamos a sumar exponentes. 6 de la primera x más 2 de la segunda x, que nos va a dar 8. Por lo tanto nos va a quedar x elevado al exponente 8. Hacemos lo mismo con la siguiente literal. Tenemos y elevado a la 8 y tenemos y elevado a la 5. Vamos a sumar 8 de la primera y más 5 de la segunda y. 8 más 5 que nos va a dar como resultado 13. Por lo tanto nos va a quedar y elevado a la 13. Y de esa manera ya tengo la multiplicación de un monomio por otro monomio. Es decir, multiplicación de monomios. Veamos otro ejemplo. Otra forma de representar la multiplicación algebraica es utilizando paréntesis. Aquí tengo, veamos, por ejemplo, me dicen menos 6a elevado al exponente 9, b elevado al exponente 4. A la par vamos a escribir otro paréntesis. Por ejemplo, menos 2a elevado al exponente 7, b elevado al exponente 10, c. Igual. Vamos a multiplicar los dos coeficientes numéricos. Es decir, que yo debo multiplicar menos 6, lo debo multiplicar por menos 12. Si nos damos cuenta, el 6 es negativo y el 2 también es negativo. Si yo multiplico un menos por otro menos, me va a dar positivo. Repito, menos multiplicado por menos, obtenemos como resultado positivo. Enseguida multiplicamos 6 por 2. Multiplique 6 multiplicado por 2. Vamos a cambiarle acá mejor el valor para que no nos dé el mismo resultado. Vamos a cambiar por 5. Por ejemplo, cambiemos mejor a 5. Entonces, multiplicamos 6 por 5. 6 por 5 nos va a dar 30. Repito, ¿qué fue lo que hice? Multipliqué 6 por 5. 6 por 5 que nos daría 30. Enseguida se copia la literal A y vamos a sumar exponentes. Nos damos cuenta que la primera A tiene exponente 9 y la otra A tiene exponente 7. Vamos a sumar 9 de la primera A más 7 de la segunda A. Por lo tanto nos va a quedar 9A elevado al exponente 16. Hacemos lo mismo con la literal B, con la letra B. Nos damos cuenta que la primera B tiene exponente 4 y la segunda B tiene exponente 10. Por lo tanto, vamos a sumar 4 más 10. 4 más 10 que nos va a dar 14. Por lo tanto, nos queda B elevado a la 14. Nos damos cuenta que en 6 menos 6AB no aparece la literal C, no aparece la letra C. Por lo tanto, esta letra C pues simplemente la copiamos, porque no hay con quién sumar exponentes, solamente se copia. De esa manera ya tengo el resultado. Acá pues me quedó positivo.
El signo más, pues no es necesario escribirlo, lo podríamos omitir. Veamos otro ejemplo. Vamos a borrar por acá. Otra forma de representar la multiplicación de monomios es utilizando paréntesis separados por el signo por. Acá vamos a colocar el signo por y vamos a colocar acá x elevado al exponente 4. Para multiplicar dos letras, en este caso nos damos cuenta que únicamente tengo x elevado al exponente 1 por x elevado al exponente 4. Pues simplemente copiamos la x y sumamos exponentes. El exponente de la primera x es 1. El exponente de la segunda x es 4. 4 más 1, 5. Por lo tanto nos va a quedar x elevado al exponente 5. De esa manera ya obtengo el resultado de x a la 1 por x elevado a la 4. Acá nuevamente voy a hacer el recordatorio. Menos por menos me queda positivo. 6 multiplicado por 5 me queda 30. 9 de la primera A más 7 de la segunda A me quedó A elevado a la 16. B, acá en el caso de la letra B, 4 de la primera B más 10 de la segunda B me queda B elevado al exponente 14. Como la literal C no tiene acá con quién sumar, pues simplemente copiamos la letra. Acá pues hacemos lo mismo, menos 3 lo multipliqué por 4, menos 3 por 4 me queda 12 negativo. 6 de la primera x más 2 de la segunda x me queda x a la 8. 8 de la primera y más 5 de la segunda y me queda y elevado a la 3. De esa manera se resuelve la multiplicación de monomios. Vayan colocando pausa al video y vayan haciendo sus respectivas anotaciones.